Buenas noches, profesor. Ahora voy a exponer sobre la reforma agraria. En la introducción sobre el tema, en este periodo fue comprendido entre 1930 y 1990. En el Perú fue testigo de una serie de transformaciones que definieron la política, la economía, el tejido social del país. En estos años estuvieron marcados por golpes de Estado, militares, reformas profundas, finalmente el inicio de una sangrienta guerra interna. En este contexto de los cambios, la reforma agraria de 1969, liberada por el gobierno militar de Juan Alvarado Velasco, representó uno de los eventos más trascendentes, pues buscaba alterar radicalmente la estructura del poder del país. En el Perú, en la década de 1960, estaba dominado, estructurada agraria feudal, donde grandes haciendas controlaban enormes extensiones de tierra, mientras las comunidades campesinas vivían en una pobreza extrema, ¿no? Donde ahí fue la reforma agraria, fue la respuesta creciente de la desigualdad y la presión social que existía para distribuir la tierra de manera más justa. Pero el impacto de esa medida es debatido hasta el día de hoy, donde se preguntan, ¿fue realmente beneficiosa desde una perspectiva política, económica, social, o terminó generando más problemas de los que se resolvió? En este análisis se busca ofrecer una interpretación crítica y profunda de la reforma agraria, evaluando sus consecuencias de las diversas perspectivas y humanizando las experiencias de quienes vivieron este proceso. Se argumenta que, aunque no tuvo un impacto transformador, sus resultados fueron contradictorios. Parte de las tensiones inherentes al cambio y por la incapacidad del Estado para implementar políticas sostenibles. En los cambios políticos, la caída del poder de los terratenientes antes de la reforma agraria, el poder político y económico estaba concentrado a manos de los latifundistas. Estos terratenientes no solo controlaban las tierras, sino también las vidas de los campesinos, a quienes trataban como peones sin derechos. La reforma fue concebida como una medida para desmantelar este sistema de explotación y distribuir hacia las masas campesinas. Desde una perspectiva política, la reforma buscaba desarmar este poder feudal y crear un campesino organizado y empoderado que era capaz de influenciar en las decisiones del país. Velasco Alvarado promovió una retórica revolucionaria en la que presentaba como líder de los márgicos y oprimidos, liberando a los que la trabajaban. Sin embargo, si bien la reforma despojó a los terratenientes de su influencia, también trajo nuevos desafíos. El gobierno militar, como una teoría, permitían a los campesinos gestionar intentó controlar el proceso creando cooperativas. En teoría permitían a los campesinos gestionar tierras colectivas. No obstante, muchas de estas cooperativas crecían con una administración adecuada, y el campesino no tenía la información necesaria para gestionar estos sistemas complejos. Generó una dependencia del Estado y una politización de las decisiones agrarias.
Además, el fracaso en consolidar una verdadera capacitación política del campesino contribuyó a un resentimiento del más tarde sería capitalizado por movimientos insurgentes como Sendero Luminoso. En lugar de pacificar el campo, la reforma dejó un vacío de poder y creó nuevas divisiones que eventualmente debilitó el Estado frente a las desafíos de insurgencia armada. Los cambios económicos, la promesa de incumplía la productividad de la promesa de la reforma agraria no solo era política, también se planteaba como una herramienta modernizar el sector agrícola y promover el desarrollo económico. Al distribuir la tierra no se logró cumplir estas expectativas, aunque el proceso de exposición fue extenso. El Estado no proporcionó el apoyo técnico ni financiero necesario para que los campesinos pudieran hacer uso eficiente de las tierras. Muchos campesinos que antes trabajábamos con jornaleros crecían de la experiencia y recursos para manejar la agricultura de manera productiva. Como resultado, las regiones de la productividad agrícola se estancó e incluso disminuyó en algunas regiones. En lugar de la modernización del agro, el Perú exprimió un periodo de crisis alimentaria en el país que anteriormente era explotado por ciertos productores agrícolas. Se vio obligado a importar alimentos para abastecer a la población. De esta manera externa agrícola se sintieron durante las décadas 70-80, cuando el país se enfrentó recurrentes crisis económicas y devaluaciones monetarias. Además del fracaso de la reforma agraria, contribuyó a una fragmentación de las agrícolas y muchas quedaron subvitalizadas en situación de perpetuo a la pobreza rural en lugar de aliviarla. Los cambios sociales fueron el impacto de la vida campesina, donde fue una promesa de la justicia social durante generaciones. Los campesinos habían vivido en condiciones de servidumbre trabajando en la tierra de otros sin ninguna posibilidad de mejorar la situación. La reforma les ofrecía la oportunidad de convertirse en propietarios y de tener el control sobre su trabajo y su destino. El principio de redistribución de las tierras fue vista con gran entusiasmo en el campesino. El sueño de apropiarse fue hecho realidad para muchos. Sin embargo, el apoyo estatal a largo plazo y ineficiencia en la implementación del proceso llevaron a una desilusión generalizada. Las cooperativas, que debían ser el motor del cambio social, rápidamente se vieron afectadas por los conflictos intensos, corrupción, mala gestión. En el campo peruano seguía creciendo la infraestructura y desigualdades estructurales no desaparecieron con la redistribución de la tierra. Muchos campesinos, a pesar de tener tierras, continuaron viviendo en la pobreza, sin acceso a recursos que necesitaban para prever la falta en mejorar condiciones de vida. Bueno, para mi conclusión sería: la reforma agraria fue un experimento a gran escala que intentó transformar profundamente la estructura de Perú. Políticamente logró desmantelar el poder de las tierras, pero no pudo consolidar la participación efectiva de los que modernizar la agricultura, lo que derivó en una crisis alimentaria y una dependencia de las importaciones. Socialmente, la reforma no logró mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los campesinos, perpetuando la pobreza rural y generando frustración. Si bien la reforma agraria surgió de una necesidad real de distribuir tierra y abordar profundas desigualdades del país, su implementación fue descendiente y en muchos casos contraproducente. En el Perú hoy aún se arrastran las consecuencias de este proceso, con el campo que sigue siendo una de las áreas más empobrecidas y abandonadas del país. En retrospectiva, la reforma no fue beneficiosa en su conjunto, aunque fue un paso necesario a la justificación social. Sin embargo,
Su fracaso dejó heridas profundas que aún deben ser sanadas para lograr un desarrollo rural más equitativo. Ese sería de mi punto de vista. Gracias.